Hola amigos, bienvenidos a Nuevamente. Yo soy Daria. Y yo soy Ever. El día de hoy vamos a hablar sobre la fortaleza mental y especialmente enfocándonos en la historia extraordinaria de David Goggins. Ya lo habíamos mencionado, pero hoy vamos a hablar más a fondo sobre su ejemplo, su historia. Y tenemos aquí su libro que se llama No me puedes lastimar, o en inglés You Can't Hurt Me. Sí. Así que va a estar emocionante, esperemos que les guste porque a nosotros sí nos impactó mucho ese libro, ese hombre, su historia, todo lo que ha pasado, ha sido un ejemplo para nosotros. Sí, es una historia extraordinaria realmente, no por quién es en este momento, sino por quién era más bien. Sí, también. Porque pasó por tanto y viene de nada, es una persona que viene en realidad de una vida muy pobre, aunque su papá tenía mucho dinero, pero no les daba nada a su familia y vivía con ellos, pero lo que pasa es que tenía como ahora ya no es muy común, pero antes que habían esos patinaderos, tenía uno de esos patinaderos su papá y ahí trabajaban todos. Era niño David Goggins, pero trabajaba con su hermano, trabajaba ahí con su mamá y estaban todo el día básicamente trabajando. Mientras no estaban en la escuela, estaban ahí trabajando, especialmente hasta las horas muy tardes de la noche. Por lo mismo no podía estudiar, no podía trabajar en sus estudios de escuela, estaba siempre reprobando, típicamente decía tenía que copiarse porque no tenía ese tiempo y no tenía esa libertad de hacerlo. Su papá era una persona muy abusiva y muy agresiva, constantemente amenazando a su esposa y también pegándole, amenazando a sus hijos, pegándoles con el cinto hasta que empezaban a sangrar. Entonces, David Goggins vivió una vida muy difícil, muy pero muy complicada. Vivía parte de esto desafortunadamente para él en un lugar, en un pueblo en Estados Unidos que era básicamente 100% personas de raza blanca, y él, como ustedes lo pueden ver, es de raza afroamericana y sufrió mucho de discriminación. Como él dice, ustedes no pueden imaginarse cómo es estar en un gimnasio entero. Tú tienes 10, 12 años y estás en un gimnasio y están todos tus amigos, bueno, entre comillas, no amigos, todos los alumnos de toda la escuela, y que al tú pasar, y se supone que era su oportunidad de brillar en un equipo de básquetbol, que empiecen todos a cantar en una voz, y recuerden, ese es el gimnasio de su equipo, y empiezan a decir todos negro, negro, así como se dice, así de crudo. Y dice, imagínense cuando no nada más estás solo porque no está nadie ahí, tu papá no va, tu mamá no va, tu hermano no va a estar ahí, están trabajando, pero aparte de esto, que empiezan a decirle así, todos gritándole en un coro, negro, negro, que dice, ¿cómo se siente cuando tú ves a los padres de familia hacer lo mismo, junto con todos los alumnos? Y decir, tú eres el único que no eres blanco ahí, de todos. Te sientes absolutamente destrozado, básicamente. Y más porque no tienes las defensas, no te crearon para ese ambiente. No te crearon en realidad porque simplemente era sobrevivir en ese hogar. Era no morir, que no hicieras algo porque te daba un golpe con el puño tu papá en la cara. Que no hicieras algo equivocado porque te empezaba a cintarear, y si te doblabas porque te estaba saliendo sangre te empezaba a patear en el piso. Esa era la vida de él. Y por consecuencia, como ustedes pudieran imaginar, una historia tan difícil, una vida tan complicada, y acaba con problemas de sobrepeso, una autoestima bajísimo en su juventud ya como adulto, teniendo problemas muy graves de salud también, porque tenía una condición en su corazón. Ahora, la historia ya las habíamos platicado varias veces, probablemente pedazos de esta historia que en su libro, que realmente es extraordinario, Can't Hurt Me,
no puedes lastimar. Está expresada de una forma tan cruda que hay varios comentarios en la página amazon.com, que es donde típicamente la mayoría de las personas compran libros, que tiene una calificación, como quien dice, un rating muy bajo. Y tiene algo extraño estos comentarios, porque tienen rating que son de 1 estrella, de 1 de 5, que es bajísimo, es pésimo. Pero les puedo decir que este libro es uno de los mejores libros que he leído. Pero porque hay personas que ponen 1 estrella. Y yo he leído esos comentarios porque me intrigó. ¿Por qué ponen esto si es un libro tan bueno, con tanto que ofrecer? Y los comentarios estos tan malos son muy comunes, y decían, es demasiado real. Yo también sufrí abuso. Verlo de esa forma otra vez, revivirlo, me lastimó mucho. Leer cómo un padre igual le sigue pegando a un hijo, aun cuando está sangrando, aun cuando está en el piso pateándolo. Es escuchar esa historia de que el papá agarra a la señora, a su esposa, del cabello y la la empieza a jalar hacia abajo de las escaleras, semi inconsciente, que todo eso les lastimó mucho porque entraron demasiado en esa vida que ellos dejaron o que a lo mejor viven. Entonces, ¿qué es el punto? Es un libro extraordinario, tan así, tan extraordinario que muchas personas los molesta ver cómo, o revivir, como quien dice, estas experiencias, tanto así que ponen 1 estrella, pero les aseguro, es un libro realmente extraordinario. Sí, algunos también se quejaron que porque él usa maldiciones de repente, pero como él mismo dice en sus entrevistas, que la gente es muy suave, que él no usa maldiciones para ofender, sino para expresarse, y algunas cosas no las puede expresar sin enfatizarlas, sí, con esa palabra fuerte, y como que todos se ofenden, no todos, ¿verdad? Pero hay gente que se ofende, y que somos una generación muy suave, no estamos acostumbrados a hablar como es, y él habla así, real, sí, todo es real. Es como dice también que es una vida difícil, y que él me estuviera mintiendo si se empieza a censurar y no a hablar como él, como le hablaron a él, como él dice en ese gimnasio. ¿Qué es lo que me estaban diciendo? Me estaban diciendo negro, no estaban diciendo afroamericano. Entonces, No. censurarse no es una forma apropiada de expresar su historia y expresarse a sí mismo. No es honesto. No. Sería deshonesto. Entonces, por eso se expresa así. Y lo que platicamos aquí ahorita, lo que dijiste, eso solamente es su niñez. Sí. Esto fueron 2 capítulos del libro, porque un montón de cosas que le pasaron después también. Sí, muchísimos problemas que vivió, y en particular en su juventud, ya como adulto, que tenía este problema de sobrepeso y tenía problemas de salud y constantemente con alergias. Y como él dice, acabé en el trabajo más bajo que puedes imaginar. Como una persona de esas que desafortunadamente tiene este trabajo tan difícil, que van en la noche a restaurantes regularmente de cadenas grandes, porque así es, para mantenerlos libres de insectos, básicamente como cucarachos, de ratas, cosas así. Y se hace en la noche por lo mismo, como están regularmente operando en el día. Todos estos restaurantes van en la noche, ciertas personas tienen llaves, abren, fumigan y limpian cualquier cosa, como ponen trampas para ratas y ponen también, como fumigan, también limpian todo eso. Es un trabajo muy difícil, muy peligroso por los químicos, pero como él dice, es un trabajo muy bajo, es un trabajo de una persona que ni quiere ver a alguien más, que está cómodo solamente en su van, toda la noche trabajando, yendo de un restaurante vacío a otro restaurante vacío, limpiando insectos, limpiando ratones y ratas y cosas así muy asquerosas realmente. Entonces dice, llega un momento que él va a un restaurante y dice que era lo peor imaginable, que era como si fuera el punto central de todos los cucarachos y las ratas de esa ciudad, porque dice, era una cosa extraordinariamente desastrosa y asquerosa, que dice, tanto así, tanto animal, tanto insecto, que no pudo en realidad entrar por el olor, por lo que vio.
Entonces decide en ese momento, se regresa a su van, dice, no sé qué estoy haciendo con mi vida, cierra la puerta. Recuerden, una persona, 35 kilos de sobrepeso, un sobrepeso muy considerable. Entonces, una persona que sin prospectos, viviendo solo, básicamente pobre, sin nada que ver en su vida como algo positivo, el hijo de un hombre extremadamente abusivo, agresivo, violento. Y si se metió a esa van y decidió, ya no puedo hacer este trabajo, y se dejó hasta ahí ese bote de veneno, ahí lo dejó ahí mismo, ya no decidió, ya no voy a hacer este trabajo, tengo que hacer algo diferente, no sé qué, pero esto ya no puedo, es demasiado bajo. No, es como él dice, nadie debería, entre comillas, nadie debería hacer estos trabajos, son tan asquerosos y tan malos y tan mal pagados. Y regresa a su casa y está, como dice, típicamente se compra 6 de esos pingüinitos, de esos de pan, y se los está comiendo, pero se siente igual con ese asco. Entonces decide entrar a darse un regaderazo, como quien dice, y deja la tele prendida y está de casualidad en un documental de los marinos de Estados Unidos, de los que se llaman Navy SEALs, y escucha a uno de los instructores, uno de los personas dirigentes de ese programa en particular, y estaba hablando sobre estos Navy SEALs, que son básicamente la élite, son los mejores de los mejores del ejército, básicamente, de las Fuerzas Armadas, para que sea más claro. Y escuchó mientras estaba en la regadera que hablando, creo era un general, y estaba hablando sobre la mediocridad. Y empezó a decir que el problema con las personas es que se acostumbraban a la mediocridad, que decidían, como quien dice, por default, como sin pensarlo, vivir de cierta forma. Y era importante no estar dispuesto a tolerar la mediocridad, que era importante ya no más tolerar esa mediocridad, que estos marinos, que eran lo opuesto de lo mediocre, eran los extraordinarios. Y en ese momento David Goggins decide que va a convertirse en uno de estos marinos de Estados Unidos. Ahora, este camino acaba después de muchos años, con él teniendo éxito. Pero el primer día después de esto que escuchó, que decidió, sí, ya dejó el trabajo, voy a empezar a ponerme en forma, empezó a limitarse en algo, que es lo que decía, que toma control de tu diálogo interno. Y empezó a controlar su diálogo interno. Y empezó a decirse, vas a salir, vas a correr una milla. Ahora recuerda, es una persona que 35, 40 kilos más o menos de sobrepeso traía, nunca había hecho ejercicio en realidad en su vida, y decide salir por primera vez a hacer ejercicio. Y la historia, quisiera decirles que desde ahí en adelante no paró de correr, que nunca tuvo un problema, que ese momento cambió su vida. Pero así no es. El siguiente día salió a correr, se puso sus tenis que estaban nuevos porque no los usaba nunca, y decidió correr. Y dice, antes de una cuadra sintió que se estaba muriendo, tanto así de dolor de pecho que se tuvo que regresar a su casa. Como él dice, se sentó en el sofá, agarró otra vez como le dice, un snack, y empezó a llorar. Y en ese momento es donde dijo, esto no es para mí, me voy a dar por vencido, esto no es para mí, soy un perdedor. Y cuando nadie te ha dicho algo, que tú eres bueno, que tú eres un ganador, que tú puedes, es muy fácil que ese diálogo interno se salga de control. Entonces aquí es donde ustedes tienen que entender que no es todo suave, no es todo sencillo, no es nada más rápido. ¿Qué es lo que pasa? El día después intento otra vez y corro un poco más y regreso otra vez llorando. El problema es con David Goggins, que es así, que a veces le toca algo como una pared, se pega con una pared, pero este señor no para.
No para y nunca ha parado en su vida. No para y siguió corriendo y corriendo, y como él dice, en el espacio de 7 años, empecé desde corriendo básicamente nada, muriéndome antes de correr una cuadra. Una cuadra, piensen ustedes que voy a trotar una cuadra, antes de la cuadra siento que me estoy muriendo, literalmente que me quiero tirar al piso y llorar. Ahora, David Goggins puede correr más de 30 horas sin parar. 30 horas sin parar, es una máquina. Claro que bajó todo el peso, claro que hizo muchas cosas. También estableció un récord de Guinness de más, que se llaman dominadas, que es cuando hay una barra y levantas, más dominadas. Falló muchas veces privado y 3 públicamente falló. Cuando llegó ahí, sus manos estaban tan destrozadas que podías ver el hueso. Cuando se quitó los guantes, está la foto en el libro, puedes ver básicamente lo blanco, acá ahí se ve el hueso. Llegó hasta ahí, pero ese es David Goggins, no para, nunca para. Entonces, todos esos intentos fallidos, todos esos problemas, es como él dice, es porque controlé mi diálogo interno. Y aquí es donde tienes que entender, tienes que controlar tu diálogo interno, tienes que decidir qué es la historia que te vas a contar. Aquí es donde se acaba la historia, o aquí es donde empieza la historia. Aquí es donde se acaba, es lo que muchos dicen. Aquí es donde ya acabé, aquí es donde se termina, aquí es donde ya es suficiente, donde ya me duele demasiado, aquí es donde paro. Eso es lo que decimos, es suficiente. Y recuerda, ese diálogo interno, la mayoría de las veces no es tu voz. Tú la dices con tu voz, tú la oyes como tu voz. Y puede ser que no sea algo del ejercicio, a lo mejor dices, es que me veo bien gorda, es que dices que el dinero no entra, es que tengo muchas deudas, lo que tú tengas de problema, no sé cuál sea, es que mis hijos no me hacen caso. Pero la mayoría de las veces, es lo que te quiero decir, no es tu voz en realidad. La mayoría de las veces es la voz de tus papás, la voz de la duda de tus papás, la voz de la duda de tus hermanos, la voz de la duda de tus amigos, la voz de la duda de las personas tal vez más negativas que has conocido en tu vida. Sí, no sabemos de quién es esa voz en realidad. No sabemos, ya es una mezcla, o sea, es una mezcla después, y como decía, sí, exactamente, y como decía David Goggins, las personas dudan de ti, dicen que lo que tú quieres hacer no es posible porque ellos creen que no lo pudieran hacer ellos, lo que tú quieres hacer, ellos dudan de ellos mismos, por eso te lo dicen, por eso te dicen que no lo hagas, que es muy difícil, porque si ellos se ponen en tu posición y van a intentar lo que tú quieres lograr, ellos sienten que no lo van a lograr. Por eso te desaniman, porque dudan de ellos mismos. Y vamos a hablar más sobre esto cuando regresemos, así que no se vayan, viene lo más interesante. Ya regresamos, gracias por continuar con nosotros. Ahora, en una carrera que hizo David Goggins, que era para iniciar una de sus primeras carreras, tuvo que correr en un lugar que se llama Badwater, que no sé si te acuerdas cuántas millas eran exactamente. Son casi 120 millas, algo así. Sí, es algo loco completamente, y son 24 horas, que es lo que corrió. Tiene que terminar dentro de ese rango de tiempo, y tiene que correr, está en la carretera, y tiene que correr en la raya amarilla que está en medio de la carretera, porque si corres en el pavimento se te derriten los zapatos. Y aparte de eso, corre con un agujero del tamaño de una moneda en su corazón. Tenía ese defecto, se tenía que operar después. Y aparte, el clima está corriendo 24 horas y en la temperatura de 120 grados Fahrenheit. Es una cosa exagerada. Y en ese momento, yo nunca he estado en esa situación, espero que ustedes tampoco, pero si se pueden imaginar en ese momento qué es lo que tienes que hacer para seguir, para no simplemente caer y decir que ya no puedes. Y aquí es donde entra más este diálogo interno que es tan importante, esa voz interna, que tienes que
de alguna forma, como si fuera entrar a tu alma y sacar de ahí la fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Y tienes que decirte algo, tienes que decir que vas a seguir, tienes que decir que puedes. Y es como dijo un doctor, el doctor Richardson, que tiene una plática en internet, dijo, cuando tú dices, por ejemplo, no puedo, tu cerebro escucha un mensaje, escucha lo que tú le acabas de decir. Y tu cerebro dice, si no creo que puedo, entonces no me voy a esforzar. No me voy a esforzar. O no me voy a esforzar al máximo. Y cuando no crees que puedes, eso es lo que pasa. No das ese 100%. O les ha pasado probablemente que no crees que puedes, no tienes fe, intentas y crees que diste todo. Creemos que hicimos todo lo posible, pero no es así, porque tu cerebro, tu cuerpo, ya lo programaste que no se puede, que está muy difícil y no te va a dar todo. No vas a poder exprimir todo de él, pero el cuerpo humano hace cosas extraordinarias, como David Goggins, que es una de las personas que nos comprueba que el cuerpo, aún con sobrepeso, aún con un agujero en su corazón, puede hacer algo milagroso, algo que no puedes imaginarte, algo simplemente que te sorprende tanto que no lo puedes creer. Y todo porque él tuvo que sacar de su alma ese mensaje de que voy a seguir, sea como sea, tengo que seguir. Acuérdate, si tú no crees, entonces tu cerebro no se va a esforzar al máximo. Y ahí es donde la gente dice, intenté todo, di mi todo y no me funcionó, pero es porque no has llegado a ese punto de fe todavía. Y cómo podemos creer en nosotros mismos no es solamente hablando y diciendo que sí puedo y si se puede, échale ganas, es tomando acción, tenemos que trabajar en nosotros mismos, tenemos que tomar esos pasos como él, que literalmente empezó a correr sin saber cómo, sin aguantar, podía muy poco, pero así es como vamos a construir esa fe en nosotros mismos. Tenemos que hacer algo, no podemos estar sentados diciendo, me tengo fe, voy a lograr mis sueños. Tienes que tener un plan de acción. Sí, como decía en su libro Lao Tzu, un filósofo antiguo chino, que decía, fe que no es absoluta no es fe. Y tenemos que entrar en lo que podamos dar de nuestra fe. Puedes dar un poquito de fe, dalo, pero al 100% ese pedacito. No ocupes tu mente con parte duda, parte fe. Tienes poca fe, pero solo piensa en esa poca fe. No, lo demás vendrá. Déjalo fuera. No importa por ahora. Por ahora es suficiente que nada más tengas algo de fe, te enfoques ahí y lo trabajes. Sí, es también como otro texto taoísta decía que ellos hablaban de la iluminación, pero decía, si tú puedes creer por un segundo que eres un iluminado, por ese segundo estás iluminado. Estás iluminándote. Entonces, si por un segundo puedes tenerte fe, puedes verte como un ganador, eres un ganador por ese segundo. Es solamente repetirlo y agregarle un segundo más mañana. Vamos a irnos a un corte comercial. Vamos a regresar con la continuación de la historia de David Goggins y de otras cosas importantes que nos enseña. Así que no se vayan. Ya regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre la historia de David Goggins, que nos enseña tanto por todo lo que ha hecho físicamente, pero más que nada por lo que ha hecho mentalmente, que ha cambiado su diálogo interno y se ha hecho básicamente como si fuera un superhombre. Ha hecho cosas extraordinarias realmente, que usted no tiene que ir tan extremo, y eso es lo bueno, no tiene que hacer algo tan extraordinario, porque él está empujando su cuerpo a los límites, y eso es algo que simplemente nosotros no estamos a favor de eso. No estamos diciendo, sí es bueno correr 10 horas, 12 horas, 15 horas. Eso no es bueno para el cuerpo. Él ha tenido problemas por lo mismo, graves de salud, por tanto desgaste de lo que es correr, que ha tenido que superar esos otros problemas, otros limitantes. Pero
Eso es lo importante de su historia, entender de que no importa de dónde vengas, lo que importa es a dónde vas. Porque si decides poderosamente que vas a ir a cierto lugar, que esa es la vida que tú quieres, que esa es la vida que no que mereces. Porque como él dice, el problema en este mundo es que las personas creen que merecen, como que ya se lo ganaron. No mereces nada. ¿En qué sentido? Que nadie te debe nada. Es ¿por qué mi mamá no me dice que me quiere? Porque no te debe nada. No es como si vienes aquí a este mundo y ya te deben la gente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hiciste? ¿O qué es lo que te ganaste? ¿A base de qué? ¿O cómo? Entonces, no hay ningún parámetro que digas, es que si hago esto, entonces merezco esto y esto y esto. Esos se llaman ideas, no son leyes del universo, no son leyes, son ideas. Tienes una idea, tú crees que haciendo cierto número de vueltas en una pista, que mereces bajar de peso tantos kilos. Según tú mereces. Tú no sabes, no sabes cómo está funcionando tu sistema hormonal, de lo que trabajan tus hormonas. No sabes cómo está funcionando tu sistema inmunológico, no sabes qué proceso de mejoramiento de musculatura estás teniendo, no sabes nada, pero tú crees que mereces. Y luego no viene el hueso después del trabajo, como el perro, no encuentra el hueso después de escarbar. ¿Y qué es lo que dice? La gente, eso es lo que pasa, se desanima, se agüita, su diálogo interno se sale fuera de control, y no sabe qué hacer, más que lo que le enseñaron a hacer. Y la mayoría de nosotros debemos ser honestos. Tus padres son ganadores a nivel mundial. Simplemente responde eso. Y si son ganadores a nivel mundial, que dices, pueden estar con los mejores de los mejores y van a estar en los primeros lugares de lo que sea, excelente, sigue ese ejemplo. Si no, busca personas así, busca en internet, busca en libros, habla con personas que a lo mejor conocen a alguien que es un experto mundial. Porque es lo mismo, tu mamá te dice, es que así es como se va a criar a un hijo mejor, así es como se hace esto. Está excelente, pero quiero preguntar, ¿cuánto tiempo de estudio profesional tiene tu mamá? Y dices, pero es que tiene toda la vida de experiencia. Toda la vida de experiencia. Hay personas que tienen toda la vida de experiencia de regarla. No por eso voy a seguir su ejemplo. Experiencia no quiere decir bueno o malo. Experiencia quiere decir solo que tuviste algo, un evento que lo reviviste muchas veces. Es todo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Qué es la dirección que quiero tomar en mi vida? La dirección que quiero tomar es la dirección que me va a llevar a hacer algo extraordinario. ¿Y quién me puede enseñar cómo hacer algo extraordinario? Personas extraordinarias, realmente extraordinarias. No las mejores de la región, no las mejores del país, las mejores ni del mundo, las mejores de la historia. No nada más de esta generación. Vivimos en una generación muy pobre, de muy poca inteligencia moral, muy poca. Entonces, esta generación es pobre, no hay genios ya, se acabaron. Porque ahorita piensa, es un genio. ¿Quién? Steve Jobs, porque inventó un aparato, es un genio. Albert Einstein es un genio porque escribió unas cosas en un pizarrón. Para mí, el genio es el que en realidad dice esto. Dice, yo tuve unos hijos y hice todo lo que pude dentro de mi poder para darles no una vida mejor. Eso es como así hablan los perdedores. Una vida mejor. Pues imagínate que estás terrible, pésimo. Una vida mejor quiere decir pues menos pésimo. Es todo. ¿Cómo habla el ganador? Dice, no le voy a dar una vida mejor, voy a enseñarle con mi ejemplo cómo se vive de una forma óptima. Boom, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ese es uno de calibre mundial. No tu mamá porque hace unas tortillas de harina a todo dar. Eso no es calibre mundial.
ese es calibre diabético, ese es calibre de colesterol alto, vamos a ponerlo en los puntos que van, vamos a ponerlo en las cajitas que son. Yo no estoy diciendo que tu mamá, tu papá no son buenos, que no te criaron bien, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si vas a hacer algo, si quieres lograr algo maravilloso, tienes que escuchar a personas que están viviendo vidas maravillosas, que vienen de la basura y que se han elevado hasta las nubes. Ellos tienen la clave, ellos tienen la magia. La persona que, por ejemplo, escribió un libro de cómo crear a un hijo, que entrevistó a 15,000 padres de familia y de ahí sacó las mejores estrategias que a largo plazo dieron fruto, como los mejores hijos de entre todos esos que tuvieron más éxito, menos divorcios, más felicidad. Ese libro sabe mucho más que tu mamá, pero mucho más, magnitudes más, muchísimo más. Y aquí es donde entra motivación. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces lo que haces? Eso es lo que tienes que entender. Y si lo haces por tus hijos, es muy limitada la motivación. ¿Qué pasa si se van? Se te acabó la motivación. Tu motivación tiene que ser más grande que tú. Qué bueno que sean tus hijos, pero tiene que ser aún más grande, aún más grande. Empieza con tus hijos como motivación, pero aún más, porque sí puedes, porque ese es tu destino, a lo mejor lo que sea, pero abre tu mente. Y si tu motivación es más grande que un punto es egoísta, que se llama esto, es lo que dicen. ¿Por quién lo hace? Dicen, lo hago por mis hijos. Mis hijos, y ese es el problema con nuestro lenguaje. Mis hijos quiere decir que te pertenecen, porque tú dices, es mi computadora, como es tuya, es tu posesión. ¿Por qué no dices sus nombres? Tienen nombres, no se llaman hijos. No son como monos, no son coleccionables, no son tuyos. Los hijos nunca fueron tuyos. Los hijos son prestados. ¿Y en qué forma? Tienes el honor de estar en su presencia. Es todo. Es todo lo que te ha dado el universo. Tienes la oportunidad de disfrutarlos. Punto. ¿Por qué no dices, yo lo hago por José? Yo lo hago por X nombre, porque ellos son su propia persona. No son tus hijos. No son tuyos. Entonces, tu motivación tiene que ser más grande. Más grande. Ahora, sé que nuestro lenguaje nos limita. Entonces hablamos así. Decimos, por mis hijos, en lugar de ponerles nombre. Decimos, te quiero mucho, en lugar de decirte, te amo, porque así es como hablamos. Entonces, es el punto, lo mismo. El hijo, regularmente, ¿qué se le dice? Que es mi hijo, es mi posesión. ¿Qué se dice? Te quiero. Quiero una nieve ahorita. ¿Sí? Tenemos que cambiar nuestro diálogo interno. ¿Cómo nos hablamos? Hay que poner palabras grandes. Pero las palabras grandes, el problema es que destruyen a las vidas pequeñas. Ese es el problema. Las vidas pequeñas se desbaratan con palabras grandes. Cuando nosotros soñamos, no soñamos con ser los mejores del mundo, soñamos con ser los mejores de la historia, dejar una marca por cientos, sino miles de años, que vean nuestras vidas y vayan a decir, gracias por su servicio. No, mira lo que hicieron, no, gracias por su servicio, por lo que nos ayudaron. Eso es nuestra meta, porque nuestra meta está más grande que un futuro hijo o hija que podamos tener. Es más grande que un depósito de dinero en un banco por algo que hicimos. Eso se desvanece, todo eso. Tu hijo se va, el dinero se desbarata, se convierte en cosas, o alguien, no sé, a lo mejor hasta te lo roba o algo, se desbarata, pero lo que queda es tu esfuerzo, y nadie puede juzgar esfuerzo, nadie. Solamente tú sabes cuántas ganas le echaste, cuánto hiciste, cuánto empujaste. Y aquí es donde te quiero decir,
como escuchaste previamente, cuando crees que llegaste al máximo, tal vez estás a un 60%. Te falta mucho. David Goggins así es, ese tipo de persona. Y este libro que tenemos aquí, por un mes, fue el libro más vendido del mundo. Por un mes. El libro más vendido del planeta. Más que cualquier otro. Más que cualquier libro de Harry Potter, más que la Biblia, más que todos. En ese mes, nadie compró un libro más que este libro. Este fue el que vendió más unidades de todas en el mundo. ¿De dónde salió? De un hombre que se preguntó, ¿y qué tal si puedo lograr un milagro cuando todos creen que voy a fracasar? ¿Qué tal? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué tal? Así es. ¿Qué tal si yo soy el indicado? ¿Qué tal si yo soy? ¿Qué tal si lo pudiera hacer? Vamos a irnos a un corte comercial, regresamos enseguida. Ya regresamos y vamos a concluir este tema de la fortaleza mental. Quiero compartir con ustedes una frase que oí hoy de una escritora que se llama Alice Walker, que dijo: las personas renuncian a su poder cuando piensan que no la tienen. Cuando piensan que no tienen poder es cuando lo renuncian. Y es bien importante, todo depende de cómo pensamos, todo viene de nuestra mente. Lo que estamos hablando hoy es fortaleza mental. ¿Y qué es fortaleza? Es como una casa enorme, grande, que nada la puede tumbar. Y cómo se construye es pedazo por pedazo, es con acción. Y estamos hablando de la motivación anteriormente, y es algo bien profundo en mi vida también personal, que ¿por qué hago las cosas? ¿Por qué haces las cosas? Yo no hago obviamente lo que hace David Goggins, ni nunca lo he hecho, pero todos tenemos nuestras batallas, todos tenemos nuestros retos, y en este momento mi reto es sacar mi libro, que ya tengo muchos años trabajando en esa meta. Y siempre vienen cosas inesperadas, cosas que no puedes planear para ellas porque son sorpresas que te da la vida. Y eso es lo que he aprendido, que siempre es más trabajo de lo que tú crees, especialmente si tu meta es grande, siempre va a ser más trabajo. Yo edité mi libro 6 veces, pensé, ya está listo, ya está perfecto. Ahora me tardé mucho para conseguir un agente que creía en el libro. Después de más de 300 rechazos, tengo un agente. Ahora él está mandando mi libro a los editoriales. Ya ha mandado el libro a más de 80 editores y hasta ahorita nadie nos ha dicho que lo quiere. Y pensamos, pues vamos a editarlo una vez más, vamos a mejorarlo una vez más. Y ya tenía mucho tiempo de no leerlo, de no saber cómo estaba, porque ya lo terminé hace mucho, y lo volví a leer pensando que iba a editarlo ligeramente, pero no, me di cuenta que hay mucho que mejorar, porque ya crecí, ya evolucioné, ya puedo escribir mejor. Esa es la meta, que sigas evolucionando, que sigas mejorando. Y llegué a ese punto que lo estoy reescribiendo otra vez, es la 7ª vez, y no es editarlo ligeramente, es reescribir todo después de tantos años, después de un camino más o menos largo, después de tantos rechazos, cientos de rechazos, decir, tengo que empezar prácticamente otra vez desde el inicio. Pero aquí es donde entra la motivación, porque yo pienso así, lo hago por una persona, no lo hago por mí, lo hago por una persona, porque hay una persona, yo no sé quién es, que está esperando ese libro. Así es como en tu vida hay una persona, por lo menos, que está esperando una sonrisa de ti, o una palabra positiva, o verte fuerte. Puede ser una persona que ni conoces en este momento, pero estoy segura que alguien te está esperando. Alguien está esperando que tú te levantes con ánimo, que tú le des un ejemplo, aunque te vea pasando por la calle. Pero tú nunca sabes cuándo vas a poder
ayudarle a alguien a crear un milagro. Y yo pienso así, hay una persona que está esperando ese libro y por esa persona vale la pena. Todo vale la pena porque yo fui esa persona. Yo fui la persona que leyó un libro y me cambió la vida. Entonces es nada más de pasarle el favor porque a mí me lo hicieron. Y la vida es un regalo. Es un regalo, a ti te dieron un regalo, entonces hay que seguir dando. Y siempre lo he pensado así. Yo no trabajé para nacer, mi mamá me tuvo que empujar. O sea, mi mamá hizo todo el esfuerzo. Yo no mandé ninguna aplicación, yo no tomé un boleto, nada más, puf, así me dieron vida. Y no hice nada. Mi mamá hizo todo. Y mi papá, pero bueno, la mayoría fue mi mamá que me empujó y me sacó de su vientre, de su panza. Entonces, me lo dieron. No tuve que hacer nada para estar viva. Me dieron la vida, entonces es un regalo. Es un regalo. Acuérdate, nadie te debe nada. Tú tienes el poder en tus manos si solamente piensas que lo tienes. Hay que pensar, hay que mandarle ese mensaje a tu cerebro. Y de esa manera vas a seguir adelante. Y todo lo que viene, todo es un regalo. Con esto los dejamos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana.